RCR, la red que comunica y une al Perú. A punto de culminar el 2021, siempre es bueno trazar un análisis, ¿no? Y sobre todo, ¿no?, cómo ha trasuntado el presente año en el plano económico, en el plano político, ¿no? Y cuáles son las previsiones hacia el 2022. ¿Qué mejor que hacer este análisis con Miguel Santillana? Él es economista y analista en temas políticos, un buen amigo que siempre nosotros nos molestamos justamente para que nos ayude un poco a entender lo que está pasando en nuestro país. Qué gusto saludarte, Miguel, muy amable, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pepe? Espero que hayas pasado una feliz Navidad y bueno, no te voy a decir feliz año porque lo veo bien problemático. Sí, entonces, justamente en esa línea, ¿no? ¿Cómo has visto el 2021, ¿no? Ya está a punto de culminar, pero en términos, digamos, del análisis políticos, mirando la situación económica, ¿cómo culminamos el 2021, Miguel? Mira, para mí el 2021 ha sido la demostración que no existen partidos políticos en el Perú, no existen del lado de lo que se llamaría la derecha, porque yo siempre te he dicho que la derecha no existe, que los grupos empresariales se han acostado en la cama con quien esté en el poder y nunca se preocuparon de hacer corrientes de opinión y de pensamiento de derecha. La izquierda, siempre organizada, aunque se divida, han hecho mucho trabajo de campo y eso los llevó al triunfo del señor Castillo, que lamentablemente es un ignorante funcional y que ha demostrado todas sus limitaciones en estos 6 meses de gestión. El problema que es que colectivamente para mí el Perú es como si se hubiera suicidado, porque este personaje es incapaz de gobernar y está jaloneado por distintos grupos de interés: los chotanos, la familia, Perú Libre, Verónica Mendoza y compañía. Entonces el señor está como cuy en tombo, a la que no sabe a quién seguir, a quién escuchar. Mientras tanto hace negocios a espaldas de la opinión pública y su mentada honradez, yo creo que la opinión pública no la cree. Ayer salió hemos visto en Willax los diversos ministros que tienen a sus amantes cama adentro. Ayer vimos los amoríos de Pacheco con una persona que es operadores de intereses privados, y con el tiempo, ya vas a ver, Pepe, ya te lo anuncié, van a salir más de estas cosas y se va a horadar más el prestigio de la presidencia, y este señor tiene que salir del poder por el bien del Perú. ¿Qué nos espera el 2022 en todo este panorama, ¿no? Porque ahí está, creo, el tema central, ¿no? Tenemos mucha desconfianza en el gobierno, pero también hay el otro aspecto, ¿no? El aspecto que tiene que ver qué acciones podrían tomarse a partir del 2022, ¿no? Un doble discurso permanente, ¿no? El presidente habla de reactivación económica, pero tiene siempre una visión, ¿no?, de más estatista, ¿no? Hemos visto lo de Petroperú. El presidente habla de generación de empleo, no vemos a la vista cómo se va a reactivar el empleo. El presidente habla de una apertura a la inversión privada, pero tampoco, siempre tiene como la contraparte otro discurso, ¿no? Entonces, ¿qué nos espera en el 2022, Miguel? A ver, mira, primero hablemos del nivel internacional, porque la economía peruana es punto 2 de la economía del mundo, vale decir, no valemos nada, y lo que sucede a nivel internacional nos va a agarrar como un huracán. En primer lugar, lo que vas a tener es una crisis del dólar. En estos momentos, la Reserva Federal de Estados Unidos ha anunciado 3 incrementos de la tasa de interés de referencia y menos compra de deuda pública en Estados Unidos. Eso significa que vas a tener un problema de deuda dentro del gobierno de Estados Unidos, puesto que al momento la deuda de Estados Unidos, su relación PBI deuda, la deuda es 130% del PBI de Estados Unidos, por primera vez en la historia, lo cual genera un potencial crisis económica por insolvencia del gobierno norteamericano para cumplir sus obligaciones. Si bien tienen el privilegio de imprimir dinero,
esto de imprimir dinero de manera infinita genera inflación a nivel mundial. Por otro lado tenemos el problema de China, que tiene una burbuja inmobiliaria. Te recuerdo que en China el 25% del PBI chino es construcción. Y lo primero que has tenido es una crisis de una gran empresa que se llama Evergrande, y las dos que le siguen ya están a punto de no honrar sus bonos que han sido emitidos en dólares. Entonces ahí tienes un panorama internacional que yo veo que para julio, agosto vas a tener posiblemente una explosión de una burbuja inmobiliaria y financiera en Estados Unidos que va a generar una crisis del dólar que nos va a afectar directamente en los mercados internacionales a todos los países en desarrollo. Eso a nivel internacional. A nivel nacional, si tú lees el diario La República, que no tiene nada que ver de oposición contra este gobierno, se le recuerda las 42 promesas que hizo el señor Castillo, de las cuales supuestamente ha cumplido 4, a saber, vacuna universal, de la cual él no tiene ningún mérito porque la compró el señor Sagasti; facilitar reapertura del turismo, que en realidad quien hace turismo han bajado de 4 millones de turistas a 300.000 turistas este año, lo cual esta reapertura del turismo no tiene mucho sentido. De ahí en agricultura nos prometieron impulsar la segunda reforma agraria, que en realidad es seguir con el crédito barato, fertilizante barato, porque lo han puesto en el fondo de compensación, pero no hay ninguna idea de asociatividad para que la pequeña agricultura, sobre todo de sierra, se convierta en asociativa y puedan entrar en cadena de valor para agroexportación. Sembrando mashua, quinoa, en pequeñas parcelas no van a salir adelante. Y por otro lado, Pepe, el día de hoy se ha anunciado salvaguardas del 40% para el maíz, trigo, leche y azúcar. Vale decir que nosotros consumidores vamos a tener incremento de precios debido a estas salvaguardas. Se dice que es para proteger al campesino, pero hagamos una comparación. En 1940 el 75% de la población era rural y 25% era urbana. Hoy, a la fecha, 75% de la población es urbana y 25% rural. Ese 75% ha visto un incremento de bienes y servicios que va destruyendo la clase media, y los sectores populares no pueden comer. Los comedores populares en este momento tienen problemas para conseguir alimentos y los pobres no pueden alcanzar el costo del menú diario. Entonces, si tú le subes los alimentos 40%, la situación va a ser peor. Y por último, de las promesas que según la República ha cumplido, son esas 3. El resto no las ha cumplido. ¿Dónde está el 1.000.000 de empleos que prometió? Para empezar. Ahora, Miguel, en el tema del dólar, tú has dicho que vamos a enfrentar una crisis internacional producto de la situación en Estados Unidos y en China. O sea, ¿eso qué significa? ¿Que el dólar se va a disparar en los primeros meses del próximo año? No, hasta el momento lo que hemos tenido es un incremento de precios del commodity. Claro. En realidad es que el dólar compra menos. Por eso sube el precio del maíz, el trigo y todo el resto de metales o lo que se negocia en términos de dólar. Entonces, $1 compra menos. Lo que vas a generar a partir de la crisis del dólar es una hiperinflación en dólares. ¿Qué sucede? Para promocionar la economía por la recesión del COVID, Estados Unidos ha emitido 40% de toda la masa monetaria existente de dólares. Algo así como la historia que tuvimos en el primer gobierno de Alan García. Entonces, ese nivel de emisión, y además Biden, que quiere emitir más plata para su programa de reconstrucción de infraestructura y mantener los cheques que se le mandan a la gente que no tiene empleo, eso va a generar inflación a nivel mundial. Por lo tanto, todo lo que esté denominado en dólares va a subir de precio. Por un lado,
el tema de metales nos conviene a nosotros que suban de precio. Pero el problema es que nuestra canasta básica de consumo es netamente importada. El aceite de soya es importado, arroz importado, leche en polvo importada, el maíz amarillo duro que comen los pollos importado, la harina para los fideos y el pan importado. Por lo tanto, las familias van a tener que ajustarse más los cinturones porque esa inflación en dólares la va a absorber el Perú. Por más que el Banco Central trate de controlar el precio del dólar, esto no es una inflación temporal, como dijo el señor Velarde, tenemos inflación en el horizonte por lo menos 2 a 3 años, y no van a poder bajar la inflación a los niveles de 2 a 3% que tienen como política el Banco Central. Eso va a ser imposible. ¿Qué nos espera en el plano de las inversiones, Miguel, ¿no? Este es un tema también muy delicado, ¿no? Ayer conversaba con el presidente de la CONFIET y ellos señalan que la principal preocupación es la pérdida de confianza de los inversionistas, ¿no?, en el país, ¿no? Y eso es un sector gravitante, ¿no? Entonces, ¿qué nos esperan las inversiones? Tú que sigues muy de cerca justamente el desempeño y las proyecciones de inversiones en el país. A ver, mira, en términos de inversiones, los más optimistas dicen que va a ser de un dígito. Yo soy de las personas que dicen que va a ser 0 o negativo por primera vez en 30 años. Porque lo que ha hecho este gobierno es destruir cualquier credibilidad. Te doy un ejemplo. Sí, cómo no. Supuestamente el Estado peruano debió poner la primera piedra para la segunda pista de Jorge Chávez el 15 de diciembre. No se ha hecho. Se tenía planeada por Proinvención 3 grandes proyectos para este año: Anillo Vía Lima, Puerto San Juan de Marcona, Longitudinal de la Selva, tramo 3. Nada de esto ha salido. Supuestamente el efecto Castillo, que llamó a la alegría de ciertos sectores, ha tenido un efecto en la economía peruana. Si en abril en el segundo trimestre de este año crecíamos al 41%, en el tercer trimestre de este año crecemos al 10%. Y todas las inversiones que se tienen en minería, por ejemplo, se tienen 14 proyectos mineros que podrían empezar entre el 2022 o 2023 su construcción, que daría más o menos 10.000 millones de dólares a la economía peruana. Y si tú tomas el quinquenio con los proyectos que ya existen, tendrías unos 56.000 millones de dólares. En un mundo que va a tener crecimientos bajos o recesión, es un lujo que vengan al Perú 56.000 millones de dólares solamente en minería. Si tuvieras un ambiente de inversión, podrían venir a otros sectores, más agroindustria, más metalmecánica. Entonces, eso lo ha destrozado el señor Castillo, sus políticas y la gente que lo acompaña. Ahora, los anuncios permanentes del presidente de ejecutar obras. Ayer estuvo en Chota, ¿no?, donde anunció que va a nombrar una comisión de alto nivel para el futuro aeropuerto de Chota. Hace unos días también eso es un total disparate y populismo puro. Lo único que hay en Chota para exportar es amapola. Entonces déjense de estupideces y déjense de hacer soñar a la población sueños de opio. O sea, Chota ¿cuál es el tráfico que va a tener ese aeropuerto de personas y carga? ¿Qué justifica ese aeropuerto? Es como ir a cada zona del Perú y ganarse el voto popular porque prometes una universidad para esa zona. Y el Estado peruano maneja 48 universidades públicas de dudosa calificación. Lo lógico desde el punto de vista de excelencia universitaria es que el Perú no tenga más de 5 universidades públicas de alto nivel. No malgastar en 48 universidades porque al político de turno
hizo cumplir la promesa que la zona tenga orgullo porque tiene una universidad. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Pero es recurrente, ¿no? Porque hace unos días también en la zona Lebray, en Pichari, el presidente anunció también una oferta muy similar, ¿no? La construcción de un aeropuerto en Pichari, ¿no? ¿Hacia dónde estamos yendo con todas estas voces populistas, con todos estos anuncios que finalmente no arriban a nada, ¿no? Pero simplemente lo que generan es expectativas, más expectativas, más expectativas, ¿no? A ver, no solamente son propuestas populistas, se está destruyendo lo que ya hemos avanzado. La reforma en la educación, la meritocracia, el SUNEDU en educación, esta propuesta, esta traición del Ministerio de Transportes y Comunicaciones de pasarse por encima del ATUS y SUTRAN y anunciar los taxis colectivos a nivel nacional, eso es una traición a lo que hemos avanzado. Por otro lado, tenemos propuestas peligrosas que no sabemos si se van a cumplir o no. Acuérdate, la unificación del sistema de salud a nivel nacional. Le recuerdo al señor presidente que salud no es propiedad del Estado peruano, pertenece a los empleados, a los empresarios y al Estado peruano. Y el Estado peruano no puede decidir por sí ante sí absorber esa luz. Por otro lado, tenemos la reforma de las AFP, que ellos quieren hacer un único sistema de ONP. Y nosotros que estamos en el sector privado, que somos 8.1 millones, quisiéramos sacar nuestra plata antes que lo metan en una olla común, que es el sistema de pensiones que ellos proponen. Una alternativa es ampliar la cancha y no solamente dejar que las AFP manejen tus pensiones, sino que compitan con los bancos y las cajas, que sería una alternativa. Y estamos hablando de 130.000 millones de soles, que porque eran 180 hace un año. Entonces, no podemos jugarnos con las AFP. En situación muy compleja, mi estimado Miguel, ¿no? Como siempre, Miguel, no sé si tengas algo que agregar. No, sí, Pepe, lo que pediría a tus corresponsales es saber cómo va el día de hoy la renegociación en Chumivilca. Sí, nosotros estamos al tanto de este tema, se están reuniendo en una comunidad, ¿no? Ahí en la zona de Chumbivilcas, en el Cusco, sí, seguramente vamos a tener mayores detalles. Se están reuniendo en Huanquiquiri, sí, así es. Pero lo que me preocupa es que el gobierno supuestamente dio con una propuesta de zona de atención especial. ¿Qué significa eso? Que el Estado peruano va a ceder el chantaje que han puesto estas comunidades de Chumbivilcas. Si se cede a las comunidades de Chumbivilcas en esta situación, la siguiente provincia que se va a levantar para pedir plata de la empresa va a ser Espinar. Claro, en efecto. Entonces, si ese es el ejemplo, a nivel nacional, todas las comunidades por las que pasa, por la carretera, tren, etcétera, los concentrados de alguna empresa van a exigir lo mismo que ha hecho Chumbivilcas. O sea, el gobierno acepta el chantaje a las empresas, puesto que la responsabilidad de las empresas es con su zona de influencia directa. Chumbivilcas, los que están protestando, están a 200 kilómetros de la mina, lo cual no tiene ni pie ni cabeza. Y eso es bueno que la opinión pública lo conozca, Miguel, ¿no? Porque da la impresión que forma parte del ámbito de influencia directo. No es así. Quienes conocemos, tú conoces muy de cerca todo este tema, está en efecto a 200 kilómetros de donde se ubica la mina, que está ubicada en el distrito de Charhuahuacho, en la provincia de Cotabambas, en Apurímac, ¿no? Ya, el día de mañana, ¿qué te parece que el transbordo de este concentrado se da en Imata, que pasan a ferrocarriles? Ahora, por donde pasa el ferrocarril, también van a pedir una compensación. Entonces, esto no tiene ni pie ni cabeza. Como no tiene pies y cabeza, lo que han hecho con pagarle a los muertos por las movilizaciones del 12 y 14 de noviembre del año 2019 para bajarse a Merino. Eso da pie a que cualquier revoltoso haga lo que quiera y va a recibir compensación del Estado peruano.
Eso no tiene ni pies ni cabeza, están fomentando el desorden. Y por otro lado, ¿qué compensación hay para los policías heridos en estas algaradas? Totalmente de acuerdo contigo. En ese tema sí. Y para terminar, Pepe, la racia de generales que ha habido el día de hoy, en el cual, para mí, el más importante, han votado al jefe de inteligencia de la policía. ¿Quién lo va a reemplazar? ¿Algún miembro de Perú Libre con asesoría de la inteligencia cubana? ¿A eso estamos avanzando? Preocupante la situación, mi estimado Miguel. Como siempre, Miguel, yo quiero agradecerte la cordialidad que tienes con RCR, Red de Comunicación Regional. Quiero desearte un feliz 2022, ¿no? Y vamos a seguir conversando más adelante sobre estos temas, ¿no? De analizar el día a día. Yo creo que más que feliz 22, prepararse a resistir un año que no nos vamos a olvidar. El 2021 ha sido... Y la primera noticia del próximo año, creo que para enero deja de la presidencia el señor Castillo. Bien, Miguel. Yo te agradezco como siempre, Miguel, para seguir conversando más adelante, seguramente en los primeros días del próximo año, porque permanentemente tenemos un flujo informativo en el país, ¿no? No se detiene, ¿no? Escándalo tras escándalo. No nos aburrimos. No nos aburrimos. Muy bien, un abrazo, Miguel. Muchas gracias, RCR, la red que comunica y une al Perú.